Muy buenos días, feliz sábado tenga cada uno y cada una de ustedes, que las bendiciones del cielo sean con todos. Sean muy bienvenidos también a una ocasión más en la que estaremos avanzando la serie Respuestas a preguntas bíblicas. Respuestas a preguntas bíblicas. En esta ocasión queremos ampliar un poquito más una de las series anteriores o del tema anterior sobre la segunda venida de Cristo. En uno de los temas anteriores estuvimos viendo cuáles serán los 4 grupos entre los que estará dividida la humanidad. ¿Recuerdan? Muertos en Cristo, muertos sin Cristo, vivos en Cristo, vivos sin Cristo. En esta ocasión queremos continuar en la línea de la segunda venida de Cristo, pero desde otro enfoque, otras respuestas a otras preguntas en la misma línea de el tema más maravilloso que podamos ver en la Escritura en cuanto a esperanza, que es la segunda venida de Cristo, esperanza del cristiano. Y me refiero al área de la forma de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra? Vamos a ir viendo algunos aspectos en los que recuerden que ustedes están en total libertad de participar, de preguntar. Debo decir para las personas que miran estos videos que las preguntas que se hacen en nuestras series no están programadas. No hemos conversado con ninguna persona para decirle usted haga esta pregunta o usted haga esta. No sabemos qué va a preguntar, qué se le ocurrirá preguntar a alguien. Es por eso que muy posiblemente en algunas ocasiones alguien haga alguna pregunta que yo no sé la respuesta. Nunca me la habían hecho, así que nunca la había investigado, así que eso puede darse. Hasta aquí no se nos ha dado, pero si se da, entonces lo que haremos es que esa persona nos tenga un poquito de paciencia para investigar la respuesta a esa pregunta y en una próxima ocasión de esta misma serie estaremos contestándole. O si alguien tiene la respuesta a eso, entonces que pueda compartirla para todos, ¿ok? Pero no hay preguntas programadas aquí, así que igual usted siéntase libre en preguntar lo que quiera. Si quisiéramos animarle que si hace alguna pregunta o alguna intervención, lo haga siempre en el marco de la ética cristiana, del respeto cristiano a las personas que no creen como nosotros. Si usted tiene que hacer alguna referencia en su pregunta a alguna posición expresada por alguna persona que cree distinto a nosotros, hágalo con todo respeto, no mencione nombres para no hacer sentir mal a nadie, y puesto que los videos salen al aire en el mundo, entonces para que no nos den problema tampoco. Bien, la primera pregunta que quisiéramos contestar en relación a la segunda venida de Cristo es en cuanto a la forma. ¿Cuál es la forma, según la Biblia, en la que Cristo, nuestro Señor, aparecerá por segunda vez en esta tierra? ¿Cuál es la forma? Hay varios aspectos a ver aquí, no uno solo. Vamos en primer lugar, hemos orado que el Señor nos dirija y entonces vamos a ir en primer lugar al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, y el versículo 9
al 11, los versículos 9 al 11. De ahí va a surgir uno de los aspectos básicos en lo que tiene que ver con la forma de la segunda venida de Cristo. Hechos 1, 9 al 11, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Mucha atención a lo que sigue. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, aquí tenemos uno de los primeros y principales aspectos a tomar en cuenta en relación a la forma de la segunda venida de Cristo. Cristo nuestro Señor, según este texto, regresa a la tierra por segunda vez en forma personal. En forma personal. Bueno, hay dos cosas aquí en esta porción. Él viene en forma personal y en forma visible. Eso de visible vamos a verlo en otros textos también como un segundo elemento, pero aquí están juntos. El versículo 11 dice que los ángeles que se aparecieron a los apóstoles en ocasión de la ascensión de Cristo, nuestro Señor, al cielo, le dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. ¿Ven? Está hablando de la forma. En esta misma forma que se fue, en esta misma forma vendrá. O en esta forma que se fue, en esa misma forma vendrá. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue Jesús al cielo? Bueno, se fue con el cuerpo con el que resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Él muere, resucita, con el cuerpo con el que resucita, con ese cuerpo se va. No hay ningún cambio de la resurrección a la ascensión de Cristo. No hay ningún cambio en la persona de Cristo. Con el mismo cuerpo que resucita, Él pasa los 40 días aquí con sus discípulos, y con ese mismo cuerpo, sin que la Biblia registre ningún cambio en ese cuerpo, Él asciende. Por eso la frase del versículo 11, este mismo Jesús. ¿Qué está diciendo con este mismo? El mismo que resucitó, el mismo que anduvo con ustedes, solo que con cuerpo resucitado. Hay una diferencia entre el que anduvo con ellos, el cuerpo del que anduvo con ellos en su ministerio, y el cuerpo del que anduvo con ellos los 40 días después de la resurrección, porque durante esos 40 días ahora tenía un cuerpo glorificado. ¿Ok? Pero era el mismo cuerpo de carne y hueso, vamos a verlo ahora, que se podía tocar, se podía palpar. ¿Ok? Tenemos una intervención acá. Es parte de eso que usted acaba de mencionar en relación al cuerpo glorificado de Él. La pregunta es que nosotros hemos creído, hemos estudiado, que el cuerpo de los muertos en Cristo, a ser resucitados, serán transformados. Esto corruptible tiene que ser vestido de incorruptibilidad, o sea, va a ser glorificado. Eso nos dice o entiendo, si es así, nuestro cuerpo
no va a sufrir ninguna transformación física. O sea, no se va a hacer más grande, no se va a hacer más pequeño, porque en lo que entiendo que sucedió con Jesús fue que es glorificado, pero no dice de qué forma. El cuerpo que anduvo con ellos antes de que él padeciese muerte fue glorificado después de la resurrección, pero ellos lo reconocieron como el maestro. O sea, no hubo un cambio físico en él, que se hizo más grande, porque se sabe que el tamaño, la condición física del ser humano varió totalmente después del pecado, y con el transcurrir de los años fue siendo más deplorable, pero no sufre entonces ese tipo de transformación en cuanto a ser más grande, a que hayan cambios en la parte física. Bueno, una pregunta muy interesante, y es una de esas que les decía que nunca me la habían hecho. Ese punto será distinto en tamaño, estamos hablando de la resurrección de todos los salvos, o de la de Jesús, tu pregunta. De las dos, porque si lo que experimentó Jesús después de pasar por la muerte, al ser resucitado, lo va a experimentar la persona que se levante de la tumba en su segunda venida, ¿cierto? Bueno, es que hay un detalle allí entre la de los salvos y la de él. Vamos a ver ahora en qué. Pero tenemos luz como adventistas del séptimo día en los escritos de la hermana White sobre esto, un poquito de luz en algo que la Biblia no amplía, lo deja por ahí, no nos dice nada. La hermana White lo amplía un poquito, ese detalle, y es que en los salvos, los redimidos, después de resucitados, va a darse crecimiento físico, porque resucitaremos. Esa es mi esperanza, espero que la suya también. Resucitaremos, si morimos, con el mismo tamaño que morimos, pero luego iremos creciendo hasta alcanzar la estatura original, porque somos muy pequeños y algunos mucho más que otros. Somos muy pequeños en tamaño en relación a cómo fuimos creados. Según algunos estudiosos en el campo de la arqueología y demás, y algunos hallazgos en relación a esqueletos de tiempos muy atrás del ser humano, pareciera ser que el ser humano por lo menos rondaba los 4 metros de altura cuando fue creado. Hablamos de Adán y de Eva, y algunos de nosotros estamos por 1,5 metros, casi un poquito más. Entonces, tenemos luz que el Señor nos ha dado a través de la hermana White, en el sentido de que después de resucitados iremos creciendo. Ella menciona, por ejemplo, en el libro El conflicto de los siglos, que en la resurrección, en ocasión de la segunda venida de Cristo, cuando se miren todos los redimidos, Adán sobresale por su tamaño. Pero en otros lugares se indica, como les mencionaba, que los redimidos irán creciendo hasta adquirir juntos el tamaño original. Entonces, eso nos dice que aunque glorificados, habrá luego crecimiento físico. ¿Ok?
no crecimiento espiritual, aunque sí en conocimiento, que nunca dejaremos de adquirir, porque nunca dejaremos de conocer más de Dios, porque Él es infinito. Si llegan los salvos a conocer ya todo lo que tenían que conocer de Dios, entonces ya Dios no sería infinito, eterno. Habríamos llegado a la conclusión de que pudimos llegar hasta donde Él comenzó, y como Él nunca comenzó, nunca se puede llegar ahí. En conocimiento seguiremos, ¿ok? Pero sí es importante en forma específica saber que habrá crecimiento después de la resurrección de los salvos, después de glorificados. Lo que les mencionaba o al hermano Sandy es si la pregunta era en relación a los salvos o a Cristo, porque hay un detalle con nuestro Señor, y es que ella dice que es un poquito más alto que Adán. Por lo tanto, aparentemente lo que allí está concluyéndose es que Él no necesitó de ese crecimiento, sino que como resucitó, porque Él es más alto que Adán, ¿ya? Si le tuviera que pasar por lo mismo de los humanos, tendría que crecer. No incluye ella a Jesús en eso, pero al decirnos por otro lado que a Adán le llega como por los hombros, allá en toda la aglomeración de los redimidos, es porque entonces Jesús conserva el cuerpo original dado a la raza humana, ¿ok? Pero sí un cuerpo visible, vamos a ver ahora, les decía, tangible, se puede tocar, se puede ver. Sí, más que todo también porque precisamente ese dato que la hermana White nos enseña de que Él es un poco más alto que Adán, Jesús hubiese sido un gigante si Él hubiese resucitado así, del tamaño real. Para los tiempos de Él hubiese sido un gigante, hubiera sobresalido sobre todos, 4 metros o rondando los 4 metros. Sí, la información que no tenemos es si cuando Él resucitó, disculpen que tiendo a hablarle más fuerte por la lluvia y se me olvida que tengo el micrófono. Disculpen los del video, es que está lloviendo muy fuerte. Bueno, la información que no tenemos es si esa estatura de Cristo a la que Adán le llega a los hombros, información dada en los escritos de la hermana White, no en la Biblia, ¿en qué momento la obtuvo Él? Si fue cuando resucitó o al ascender al cielo ya recuperó la altura normal, original del ser humano. Ese detalle no lo tenemos, nos lo dirá Él allá, ¿ok? Bueno, les decíamos que hay algunas secciones bíblicas donde se evidencia que el cuerpo con que Jesús resucitó fue un cuerpo glorificado, pero visible. Estamos en esto porque estamos viendo cómo vendrá. Y la instrucción de los ángeles a los apóstoles fue tal y como se fue. Como se fue, así vendrá. Estamos viendo entonces cómo se fue. La frase clave que tenemos aquí en primer lugar es este mismo Jesús. Cuando Jesús vuelve a utilizar esta misma frase para ayudarnos a entender qué quiere decir con este mismo Jesús, en Lucas 24. El Evangelio de Lucas, el capítulo 24,
Lucas 24, 36 en adelante. Dice así. Estamos hablando de después de la resurrección de Cristo. Lucas 24, 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en pie en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, muy importante lo que sigue en el 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían, ¿qué cosa? Espíritu, algo fantasmal. Pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ahora vean, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo, ¿recuerdan Hechos 1? Este mismo, para tener una idea de qué quiere decir la Biblia con este mismo, ¿ok? Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y ahora da un detalle más, palpad, ¿ok? Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, cuando Él resucitó, tenía carne, tenía huesos, por eso se podía tocar, se podía ver. Hay varios elementos en este texto. Y diciendo esto, bueno, decía el 39, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué tenemos entonces? Cuando la Biblia usa la frase, este mismo, se refiere a Jesús de carne y hueso, solamente que glorificado, ¿ok? Glorificado. Tenemos otra ocasión en la que Jesús se aparece a los apóstoles y le dice a Juan, o en el Evangelio de Juan, quiero decir, en el capítulo 20, antes de aparecerse a todos juntos, dice en el versículo el 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y fue quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa. Ese era Juan, es que era más joven, corría más. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo,
que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. A partir del versículo 11 en adelante, tenemos que cuando María está afuera del sepulcro, Jesús viene y se encuentra con ella y le dice en el versículo 15, dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, ¿de qué estaba hablando? El cuerpo de Cristo. Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques. En verdad la palabra es, no me agarres, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué tenemos en este caso? María agarrando el cuerpo resucitado de nuestro Señor. Y le dice, suéltame porque tengo que ir, no he subido todavía a mi Padre. Tranquila, yo regreso, pero tengo que ir primero, espera. ¿Cuál es el punto aquí? Este mismo Jesús, no olviden que en eso estamos, significa el mismo Jesús que resucitó. Aquí tenemos otra evidencia de que resucitó con un cuerpo físico, de carne y hueso, solo que glorificado, no resucitó tipo espíritu, como enseña la literatura de la Watchtower, de los denominados testigos de Jehová. Por doquier enseñan eso. Cristo no resucitó con un cuerpo tipo espíritu, como un ángel, sino con un cuerpo que se podía tocar. Si no, María no tenía cómo agarrar un espíritu. ¿O cómo pudo decirle Jesús a María, no me agarres, suéltame? Si era espíritu. No hay cómo. Este mismo Jesús significa el Jesús que resucitó con un cuerpo palpable. Y en el mismo capítulo, el versículo 24, hay otra evidencia de eso. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Noten los elementos. Pon aquí tu dedo. ¿Cómo podía poner Tomás los dedos en un espíritu? Pon aquí tu dedo y mira mis manos. ¿Cómo se pueden ver las manos de un espíritu? Mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Qué costado tiene un espíritu? Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este último episodio mencionado es de los más claros para entender que Jesús resucitó con un cuerpo palpable, físico, glorificado, espiritual. Sí, la Biblia lo llama espiritual, pero no en el sentido de ser un espíritu. Algunos dicen, bueno,
en el versículo 26 está la evidencia de que ese era un cuerpo espíritu, porque dice la segunda parte del versículo: llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. Estas personas dicen: ahí está. ¿Cómo si tenía un cuerpo físico, entonces traspasó la puerta? Porque dice que estando las puertas cerradas. Bueno, Jesús no tendría problema para hacer eso, si así lo hubiera querido. No caminó sobre las aguas sin estar glorificado. ¿Y qué cuerpo tenía cuando lo hizo? Como el tuyo y el mío. Así que ¿qué problema tiene el que caminó sobre las aguas sin hundirse para traspasar una pared o una puerta? Pero la realidad es que no fue eso lo que sucedió. Otra vez viene en nuestro auxilio luz de la sierva del Señor, en el deseado de toda la gente. Se nos indica que ellos estaban tan asustados, preocupados, porque también los andaban persiguiendo a ellos cuando dieron muerte a Jesús, y esos días ellos se escondieron. Estaban tan tensos por el asunto que ella dice que él, cuando entró, no lo vieron. ¿Okay? No lo vieron. Dice, el texto dice: llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. La idea detrás de lo que hay en este texto es que cuando Él se apareció, estaban las puertas cerradas. Cuando lo vieron, las puertas estaban cerradas. No está diciendo el texto que Él entró traspasando la puerta estando cerrada. Eso es lo que hay detrás, en verdad, del texto, que cuando le miraron, cuando Él se presentó a ellos, les permitió verlo, las puertas ya estaban cerradas. Recuerden que iba llegando uno y el otro, y en una de esas la puerta estuvo abierta. Él entró, ellos no lo conocieron, como no conocieron los dos que iban camino a Emaús, a Él mismo. Ya no lo reconocieron hasta que, conversando con Él, se identificó. Bueno, pero tenemos aquí otra evidencia de que el cuerpo que tenía era un cuerpo físico. Por lo tanto, este mismo Jesús significa con un cuerpo palpable. Jesús viene en su segunda venida, entonces, volviendo a Hechos 1, 9 al 11, con el mismo cuerpo con el que resucitó. Por lo tanto, no puede ser en forma espíritu. ¿Okay? Como espíritu, no puede ser invisible. Ya vamos a entrar en eso. Pero si hay alguna pregunta en esta línea, allá hay una. Pastor, mencionó Sandy de que resucitó igual, yo lo creo. Sin embargo, dice en San Juan 20:15, ¿por qué María le hizo una pregunta a él viéndolo y no lo reconoció? Pensó que era el jardinero, el jardinero de ahí del lugar. Lo mismo le sucedió a los que iban camino a Emaús. Recuerden, él por alguna razón no se daba a conocer de inmediato, como que guardaba su aspecto, ¿okay? Por alguna razón que no nos dice la Biblia por qué, pero sí como que ocultaba su aspecto y se revelaba, se daba a conocer solo cuando quería. Y el espíritu de profecía también es
tampoco nos lo dice. No menciona nada de eso, ¿sí? Sí, en los escritos de la hermana White tampoco nos da ese detalle de por qué algunos no lo conocieron, nomás lo vieron, sino que hasta que conversó con ellos. Los escritos de la hermana White tampoco nos dan luz sobre eso. Recuerden que espíritu de profecía es la Biblia también. Y hacemos la diferencia entre Biblia y los escritos de la hermana White, no como Biblia y espíritu de profecía, sino la Biblia y los escritos de la hermana White, porque ambas cosas son espíritu de profecía. ¿Okay? Para que tengamos eso claro. Bueno, estamos en el primer punto nomás. La segunda venida de Cristo es en forma, el cuerpo con el que viene Cristo es el mismo con el que se fue, un cuerpo glorificado, pero visible, palpable, tocable, ¿okay? De carne y hueso. Quedamos por aquí porque hace rato se nos fue el tiempo. Nos vemos en la próxima sección.